Bajo las tierras de la provincia de Jiangxi, en el corazón de China, duerme un ejército inmóvil desde hace más de 2000 años. Un ejército creado no para conquistar territorios en la vida, sino para custodiar un reino más allá de la muerte. Miles de soldados de terracota, alineados en silencio, preparados, esperando una orden que jamás llegó. Pero antes de seguir, si te gusta el contenido de guerreros, imperios y estrategias, desde la más violenta hasta la más discreta, suscríbete al canal para no perderte ningún video de Último Imperio. Todo comenzó como un descubrimiento accidental. En la primavera de 1974, un grupo de campesinos cavaba un pozo en busca de agua. El golpe de la pala contra algo duro reveló un fragmento de arcilla, un rostro humano tallado, con una expresión serena, detenido en el tiempo. Sin saberlo, aquellos hombres habían despertado el eco de un imperio enterrado. Para comprender su origen, debemos regresar al siglo III antes de nuestra era. China era una tierra fracturada, dividida en reinos en constante guerra, hasta que un solo hombre, Qin Shi Huang, logró lo imposible: unificar a todos bajo su mandato. Se convirtió en el primer emperador. Su victoria fue absoluta, su poder incuestionable. Pero desde lo más profundo de su grandeza crecía otro enemigo: el miedo a morir. Qin Shi Huang no aceptaba que la vida tuviera un final. No podía permitir que su autoridad se desvaneciera con su último aliento. Y así nació una idea monumental: una ciudad subterránea, no una tumba, sino un imperio para gobernar en la eternidad. Más de 700.000 trabajadores trabajaron durante décadas. Forjaron caminos, murallas, pasadizos, cámaras sagradas, y frente a la tumba central, colocaron un ejército completo de terracota: soldados, generales, carros y caballos. Cada figura es única, cada rostro tiene expresión, edad, cicatrices. No son copias. Parecen personas, personas que alguna vez vivieron o fueron recordadas. Pero lo más inquietante es que la tumba principal nunca se ha abierto. Los textos antiguos hablan de ríos de mercurio fluyendo bajo la sala del emperador y de trampas automáticas preparadas para activarse si alguien intenta profanar el recinto. Estudios modernos muestran niveles anormalmente altos de mercurio en el suelo. La advertencia es real. Y lo que conocemos del ejército es solo una fracción. Gran parte del mausoleo sigue enterrado. Corredores y cámaras que nunca han sido explorados. Sectores que permanecen cerrados porque nadie sabe qué hay dentro o qué pasaría si se abrieran. Qin Shi Huang gobernó el primer imperio unificado de China. Su autoridad era tan vasta que su palabra definía la ley, pero su grandeza tuvo un precio. Cuanto más poder acumulaba, más temía perderlo. El emperador no temía a sus enemigos, temía al tiempo. Decidido a escapar de la muerte, buscó la inmortalidad con fervor. Convocó alquimistas, astrólogos y sabios que prometían el secreto de la vida eterna. Sus laboratorios eran templos oscuros llenos de fórmulas misteriosas y brebajes brillantes. Entre ellos, el más peligroso era el mercurio. Tomado como elixir, lentamente envenenaba su cuerpo, mientras él creía estar acercándose a la eternidad. El emperador envió expediciones a tierras lejanas, más allá del mar, en busca de los míticos inmortales. Ninguna regresó, pero él no se detuvo. En lugar de enfrentar la idea de la muerte, trató de construir un mundo donde ésta no tuviera poder. En sus últimos años, emprendió un viaje por todo su imperio. Observó ciudades, murallas, campos, vio todo lo que había creado, y comprendió que incluso los imperios pueden desvanecerse. La enfermedad causada por los elixires lo debilitó. Su cuerpo comenzó a fallar. Murió en secreto, en una carreta cerrada, lejos de su capital. Su muerte fue ocultada para evitar el caos. El cadáver se transportó lentamente de regreso, disimulado bajo barriles de pescado para cubrir el olor de la descomposición. Pero nada podía detener lo inevitable. Su imperio, construido a fuerza de hierro y voluntad, comenzó a fracturarse sin su presencia. Y mientras el caos se desataba en la superficie, bajo tierra,
Su ejército esperaba, preparado, silencioso, firme. La eternidad había comenzado. La muerte del emperador Qin Shi Huang desató una tormenta que nadie estaba preparado para enfrentar. Su cuerpo fue transportado de regreso a la capital en absoluto secreto. El calor del verano comenzó a hacerlo inevitable. La descomposición. Para ocultar el olor, los ministros ordenaron llenar el carro con barriles de pescado en descomposición. Un engaño grotesco, sosteniendo el imperio más vasto de su tiempo. Mientras el cuerpo avanzaba por las carreteras imperiales, en la capital comenzaba una guerra silenciosa. El heredero legítimo, el príncipe Fusu, estaba destinado a subir al trono. Pero dos hombres conspiraron en la sombra, Zhao Gao y 51. Sí, ambos temían perder su influencia. Ambos querían un emperador fácil de controlar. Así falsificaron el testamento imperial, eliminaron a Fusu y colocaron en su lugar a un gobernante débil y manipulable. Con el emperador muerto y el trono corrompido, el equilibrio que mantenía unido al imperio se rompió. En las provincias, los antiguos reinos recordaron su independencia. Estallaron revueltas, carreteras fueron bloqueadas, guarniciones fueron atacadas. El imperio que había nacido unificado comenzó a desmoronarse desde dentro. Pero incluso en medio del caos, una fuerza permaneció intacta: el ejército subterráneo. Durante el levantamiento, una de las facciones rebeldes llegó al mausoleo. Intentaron destruirlo. Ardieron techos de madera, se rompieron estatuas, la tierra tembló entre columnas de humo. Sin embargo, la mayor parte del ejército resistió el fuego y el tiempo. Miles de rostros quedaron intactos, mirando hacia adelante, como si esperaran el regreso del emperador. El imperio en la superficie colapsó, pero el imperio bajo tierra permaneció, silencioso, completo, firme, como si el verdadero poder nunca hubiera estado en los vivos, sino en los que aguardan en la oscuridad. Lo que vemos hoy del mausoleo del emperador es solo el comienzo. Bajo la tierra existe un complejo monumental que se extiende por kilómetros. No es una tumba, es una ciudad subterránea con su propia lógica, su propio orden y su propio centro, la cámara principal que contiene al emperador. Pero esa cámara nunca ha sido abierta. Antiguos textos del historiador Sima Qian describen lo que se encuentra dentro. Hablan de un cielo estrellado recreado en el techo, con constelaciones y ciclos celestes pintados en materiales brillantes. En el suelo, ríos y mares hechos de mercurio líquido replican la geografía del mundo. Es un cosmos en miniatura, construido para que el emperador gobernara la eternidad. Durante siglos, estas historias fueron consideradas mitos. Sin embargo, estudios modernos realizados con análisis geológicos han detectado niveles anormalmente altos de mercurio alrededor de la tumba, cantidades imposibles de originarse de manera natural. Lo que los textos decían era verdad. Pero hay algo más inquietante. Se cree que la tumba está protegida por trampas mecánicas diseñadas para activarse si alguien intenta abrirla. Ballestas ocultas en las paredes, dispositivos de liberación de gases tóxicos, mecanismos imposibles de desactivar sin destruir todo el interior. Los arqueólogos de hoy se enfrentan a un dilema. Si abren la tumba, podrían destruir para siempre aquello que buscan revelar. La madera antigua se convertiría en polvo. Los pigmentos que alguna vez dieron color a los guerreros desaparecerían en segundos. Y los ríos de mercurio podrían liberar veneno al aire. El mausoleo permanece cerrado no por superstición, sino por respeto al tiempo. Porque abrirlo hoy sería perderlo. Pero todos lo saben. Algún día, el mundo tendrá la tecnología para hacerlo sin destruirlo. Y cuando ese día llegue, veremos lo que el emperador dejó preparado para su reino eterno. En los talleres subterráneos del imperio, cientos de artesanos trabajaron durante décadas para moldear un ejército que nunca marcharía en la tierra de los vivos. El objetivo no era crear figuras, era crear presencia. Cada guerrero debía transmitir fuerza, disciplina y silencio. Ser una sombra inmóvil, pero con el peso de una vida detrás. Hoy sabemos algo sorprendente. No existe dos rostros iguales entre los guerreros de terracota. Cada uno
Tiene facciones únicas, arrugas, cicatrices, mandíbulas fuertes o delgadas, miradas severas o serenas. No hay repetición, hay identidad, como si cada figura fuera el reflejo de una persona real. Esto ha llevado a una teoría inquietante, que los artesanos modelaron los rostros basándose en soldados verdaderos del ejército imperial. Si esto es cierto, entonces lo que descansa bajo la tierra no es solo un ejército simbólico, sino una galería eterna de almas que alguna vez respiraron. Una vez moldeados, los cuerpos de arcilla eran cocidos en hornos gigantes. El fuego les daba forma definitiva, la carne se convertía en piedra, la vida se transformaba en eternidad. Cada guerrero era después pintado con colores intensos, rojos profundos, verdes brillantes, púrpuras que hoy parecerían imposibles. Pero al exponerse al aire moderno, esos colores se desvanecen en segundos, como si el tiempo se negara a revelar el ejército tal como fue creado. Y entonces nace la pregunta que casi nadie quiere formular: si cada rostro pertenece a alguien que existió, ¿qué destino tuvieron esos hombres? ¿Fueron honrados como protectores eternos? ¿O fueron sacrificados para acompañar al emperador más allá de la vida? El mausoleo no responde. El silencio se mantiene, y los guerreros continúan mirando hacia adelante, como si aún esperaran una señal. Bajo los guerreros, bajo los pasadizos, más profundo aún que los talleres y los corredores, se extiende un espacio que sigue siendo un misterio. Un mundo subterráneo concebido para imitar al universo. Un imperio invisible construido para que el emperador gobernara después de la muerte. Los antiguos escritos describen la cámara principal como un cosmos en miniatura. El techo reproduce el cielo nocturno con estrellas incrustadas. El suelo es un mapa de montañas, ríos y mares hechos de mercurio líquido. El emperador descansa en el centro, como si fuera el eje del tiempo y la creación. Durante siglos, muchos pensaron que estas historias eran exageraciones. Sin embargo, los análisis modernos del suelo han confirmado niveles altísimos de mercurio alrededor de la tumba, lo suficiente para llenar ríos, lo suficiente para matar, lo suficiente para preservar o destruir. La tumba permanece sellada porque abrirla significaría perderlo todo. La madera se desintegraría en contacto con el aire, los colores desaparecerían, y los mecanismos defensivos podrían activarse incluso después de más de 2000 años. El mausoleo está protegido no por muros, sino por el tiempo mismo. Pero algo es seguro: el mausoleo no permanecerá cerrado para siempre. Cuando la humanidad desarrolle la tecnología adecuada, cuando podamos abrirlo sin destruirlo, veremos por primera vez el verdadero imperio eterno del primer emperador. Mientras tanto, el ejército sigue allí, inmóvil. FIRME.SILELNCIOSO.UN EFILIOSO.UN A guardia eterna en espera del regreso de su señor. Porque para Qin Shi Huang, la muerte no fue un final. Fue el comienzo de un reinado más largo que cualquier historia humana. Si esta historia despertó en ti la misma fascinación que ha movido imperios, te invito a permanecer con nosotros. Este es solo uno de los mundos sepultados que aún podemos descubrir juntos. Suscríbete a Último Imperio, para continuar explorando los reinos que moldearon nuestra existencia. Y ahora dime, ¿qué piensas sobre la tumba aún sellada? ¿Debería abrirse o permanecer cerrada para siempre? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo imperio.